Saludamos a toda la comunidad del Magíster en Gestión Universitaria Internacional, a las autoridades de la Universidad de Málaga, a todas y todos nuestros colegas del máster. Somos el grupo 13, integrado por René Cortés, Sleider Gramajo, Esteban Sánchez y Javier Palacios, quien les habla, para presentarles nuestro proyecto de investigación denominado La importancia de la información en la gestión universitaria. Esta investigación se divide en 4 subtemas que desarrollan la temática en distintas aristas y comenzamos con el subtema número 1 a cargo de René Cortés. Adelante, René. Gracias. Bueno, mi exposición se organiza en 4 partes principalmente. El primero serían los fundamentos del Big Data y su relevancia en el ámbito universitario. El segundo, las herramientas y plataformas para el análisis de grandes volúmenes de datos. Tercero, la implementación del Big Data en instituciones de educación superior, considerando algunos casos y desafíos. Y finalmente, algunas conclusiones y recomendaciones. El punto central del trabajo es que la información se ha convertido hoy en día en un gran activo estratégico para la gestión universitaria. Hoy las universidades generan grandes cantidades de datos, pero el verdadero desafío no está solo en producirlos o almacenarlos, sino en transformarlos en información útil para tomar decisiones, mejorar procesos y responder de manera más pertinente a las necesidades de la comunidad universitaria. Actualmente las instituciones de educación superior producen datos en múltiples áreas, en admisión, matrícula, rendimiento académico, investigación, plataformas virtuales, recursos financieros, bibliotecas digitales, servicios estudiantiles, etc. Sin embargo, muchas veces estos datos se encuentran dispersos, fragmentados o almacenados en sistemas que no dialogan entre sí. Por eso una universidad puede tener mucha información disponible y aún así no contar con un conocimiento suficiente para orientar sus decisiones. Desde esta perspectiva, el Big Data no debe entenderse solamente como una tecnología, sino que como una capacidad institucional. El soporte consiste en integrar datos, analizarlos, interpretarlos y convertirlos en evidencia para la planificación, la evaluación, la transparencia y la mejora continua para tomar decisiones. El primer eje de la presentación corresponde a los fundamentos del Big Data y su relevancia en el ámbito universitario. Una idea clave es que la información ha dejado de ser un simple registro administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gestión universitaria contemporánea, la información permite conocer el funcionamiento real de la institución, identificar brechas, evaluar resultados y orientar acciones de mejora. Para comprender esto es fundamental comprender y distinguir entre dato, información y conocimiento. Un dato puede ser una calificación, una fecha de matrícula, un acceso a una plataforma virtual. Ese dato por sí solo tiene un valor limitado. Y cuando se organiza y contextualiza, se transforma en información. Por ejemplo, una tasa de aprobación o un indicador de retención. Y con esa información permite comprender una situación o orientar una decisión, se transforma en conocimiento institucional. De esta manera, el Big Data permite pasar de datos o registros aislados a una mirada más integrada sobre la universidad. El Big Data también se suele explicar a partir de 5 dimensiones principales, o las 5 V. Uno sería el volumen, la velocidad, la variedad, veracidad y valor. El volumen se refiere a la gran cantidad de datos que producen las universidades. La velocidad alude al ritmo con que estos datos se generan, especialmente en plataformas digitales y sistemas institucionales. La variedad se relaciona con los distintos formatos de esta información, datos numéricos, textos, encuestas, registros académicos, etc., o interacciones en plataformas. Y la veracidad sería como que en sí no basta tener con estos datos, sino que deben ser confiables, actualizados y trazables para ser correctamente interpretados. Finalmente, el valor corresponde, ¿cierto?, a la capacidad de transformar estos datos en conocimiento útil para la acción. Entonces, el Big Data no se reduce solamente a acumular información, sino en generar un valor para la gestión universitaria. Y la relevancia del Big Data en ese sentido se relaciona directamente con los desafíos actuales de las universidades. Las universidades deben responder a exigencias de calidad, acreditación, transparencia, eficiencia, inclusión, retención estudiantil, empleabilidad, investigación o vinculación con el medio. En la gestión académica, por ejemplo, cierto análisis de datos puede ayudar a identificar estudiantes en riesgo, asignaturas críticas, problemas de progresión, producción científica, redes de colaboración, proyectos, patentes, transferencia, etc. En la administración puede apoyar la planificación de recursos, infraestructura, servicios y procesos internos. Y en la vinculación, por otra parte, ¿cierto?, permite mantener, ¿cierto?, una comunicación adecuada, un registro adecuado entre los egresados, los empleadores y el impacto territorial.
De esta forma, ¿cierto?, el Big Data contribuye a una gestión más proactiva. El segundo eje corresponde a las herramientas y plataformas que permiten analizar grandes volúmenes de datos. El Big Data universitario se alimenta de distintas fuentes: sistemas académicos, plataformas de gestión del aprendizaje, sistemas financieros, recursos humanos, repositorios de investigación, bibliotecas digitales o portales institucionales. Cada una de estas fuentes generan valiosa información, pero su utilidad aumenta cuando se integra. Por ejemplo, si una universidad analiza por separado calificaciones o asistencia o el uso de plataformas virtuales, obtiene una visión parcial de la información. En cambio, si articula estos datos, puede comprender mejor la trayectoria de estudiantes y diseñar apoyos más pertinentes en cada caso. Y uno de los problemas principales es la existencia de silos de información, es decir, unidades o sistemas que almacenan datos de forma aislada sin suficiente conexión con el resto de la institución. Para superar esta fragmentación de datos, ¿cierto?, la universidad necesita una arquitectura de datos adecuada. Esto incluye procesos de integración, de limpieza, almacenamiento, análisis, visualización y uso de información. Entre las herramientas más relevantes se encuentran los almacenes de datos o los repositorios, los data marts, los data lakes o los cuadros de mando que se conocen. Los almacenes de datos permiten consolidar información proveniente de distintos sistemas. Los cuadros de mando o dashboard, por ejemplo, permiten visualizar de forma gráfica indicadores de forma más clara y para apoyar decisiones. En ese sentido, la analítica de datos puede adoptar distintos niveles. Una analítica descriptiva muestra qué ocurrió. La diagnóstica busca explicar por qué ocurrió. La predictiva anticipa qué podría ocurrir. Y la prescriptiva orienta qué acciones podrían realizarse. Entonces, este tipo de distintas analíticas, ¿cierto?, articulan los distintos datos que se aparecen, ¿cierto?, en la integración de esa información dispersa o fragmentada. Entonces, en la universidad esto puede aplicarse al análisis de aprobación, retención y titulación, carga académica, satisfacción estudiantil, producción científica, etc. Por otra parte, la inteligencia artificial amplía las posibilidades del Big Data, especialmente cuando se trata con información no estructurada, como encuestas abiertas, comentarios, foros, documentos de registros de interacción. Por ejemplo, la universidad podría analizar comentarios estudiantiles para identificar dificultades recurrentes o necesidades de apoyo o percepciones sobre la experiencia formativa. También podría utilizar modelos predictivos para anticipar riesgos de deserción o baja progresión académica. Sin embargo, estas herramientas se recomienda usarlas con cautela, ya que los modelos tienden a producir sesgos o simplificar realidades complejas que generan resultados difíciles de explicar. Entonces, en ese sentido, la inteligencia artificial no debe reemplazar el juicio académico, institucional, sino más bien ser una unidad, una herramienta de apoyo, siempre bajo supervisión humana, con criterios éticos y con interpretación contextualizada de los datos. El tercer eje aborda la implementación del Big Data en instituciones de educación superior, considerando condiciones, casos y desafíos. Implementar el Big Data no significa únicamente comprar un software o incorporar plataformas tecnológicas. Requiere una estrategia institucional que articule tecnología, personas, procesos y políticas y objetivos. En primer lugar, se necesita una infraestructura, por supuesto, tecnológica, en donde es importante la conectividad, el almacenamiento, seguridad, integración de sistemas y herramientas de análisis. En segundo lugar, se requieren las capacidades humanas, los equipos técnicos, analistas, gestores, perfiles especializados encargados de asegurar, ¿cierto?, la calidad, documentación y el uso responsable de los datos. También es fundamental desarrollar una cultura institucional basada en datos, es decir, que toda la comunidad universitaria valore la información, pero también comprenda sus límites. Los indicadores deben orientar en ese sentido, ¿cierto?, las decisiones, más no reemplazar el criterio profesional ni la convención humana de los procesos educativos. Uno de los desafíos más importantes es la gobernanza de los datos. Esto permite, ¿cierto?, definir quién es el responsable de los datos, quién puede acceder a ellos, cómo se validan, con qué finalidad se utilizan y cómo se protegen. Sin gobernanza, el Big Data puede generar problemas como duplicidad de registro, baja calidad de la información, accesos indebidos, decisiones basadas en datos poco confiables. Además, existen riesgos éticos relevantes, entre ellos la vigilancia excesiva, por ejemplo, el sesgo algorítmico, perfilamiento de estudiantes y la opacidad de los modelos. Por ejemplo, un sistema de alerta temprana puede ser muy útil para apoyar a estudiantes de riesgo, pero también puede transformarse en una herramienta injusta que puede etiquetar a cierta persona sin considerar su contexto. Y los casos de uso revisados permiten, en este sentido,
tenemos casos internacionales y latinoamericanos y chilenos. Los casos permiten identificar distintos niveles de madurez en la aplicación del Big Data y la analítica en educación superior. A nivel internacional, especialmente en el mundo anglosajón, en Estados Unidos y en Reino Unido, tenemos las experiencias de Georgia State University, Purdue University y de Open University, que muestran usos destacados o avanzados de la analítica especialmente. Por una parte, Georgia State University destaca por la analítica predictiva aplicada a la protección estudiantil. En ese sentido, la sigue Purdue University, que mediante el Course Signal, que es un tipo de plataforma que permite evidenciar el uso de alertas tempranas en asignaturas, combinando rendimiento académico, características demográficas, historial académico previo y el esfuerzo del estudiante medido mediante la interacción con el Blackboard Vista, o la interfaz, ¿cierto?, de la plataforma. También tenemos el de Open University, con la plataforma OULAT, que muestra el valor de los datos abiertos para investigación sobre aprendizaje, que también, ¿cierto?, combina un poco la información demográfica, resultados académicos sobre aprendizaje y las interacciones de los estudiantes con los entornos virtuales de aprendizaje. En el contexto chileno y latinoamericano, los casos muestran etapas más progresivas de desarrollo. El Servicio de Información de Educación Superior, por ejemplo, el CIES en Chile representa una infraestructura pública de datos por la transparencia y la toma de decisiones del sistema. Si bien no corresponde a una plataforma específica interna de Big Data en una universidad, su función permite observar la información agregada sobre instituciones, matrículas y titulación oportuna, por ejemplo, personal académico, etcétera, infraestructura de nivel, ¿cierto?, público en Chile. Y en ese sentido está el caso de Ucampus, que es una plataforma que nació más o menos en 1998, que sigue hoy en día, y que puede entenderse como una plataforma habilitante para integrar información académica y administrativa. También permite, ¿cierto?, hacer un seguimiento. Por ejemplo, el estudiante puede ver su progresión académica, a la vez que el profesor puede hacer el mismo seguimiento a nivel online, ¿cierto?, en línea, y tomar, ¿cierto?, los resguardos necesarios cuando se generen situaciones en donde el estudiante, ¿cierto?, tenga una inconveniencia, ¿cierto?, en la progresión curricular. Y en el contexto, bueno, otros ejemplos en Latinoamérica está la Universidad de Otavalo, en Ecuador, en donde evidencia la importancia de los sistemas de información estratégica. Es decir, aquí, más que una visita en sí, ¿cierto?, lo que importa es la integración de varios sistemas para la evaluación institucional y la toma de decisiones a nivel central. Mientras la Universidad Nacional de Altiplano de Puno es un caso bien particular, porque utiliza la analítica de infraestructura digital y seguridad de redes a través de los datos de redes Wi-Fi universitarias, permitiendo, ¿cierto?, hacer un catastro en ese sentido, ¿cierto?, del uso de las redes a través de la localización, ¿cierto?, Wi-Fi en la universidad. Entonces, estos datos permiten, ¿cierto?, más que nada, ¿cierto?, comprender que el Big Data no siempre parte por algoritmos complejos, sino que muchas veces comienza con ordenar los datos, integrar sistemas y mejorar registros y concluir indicadores confiables. Esta sería, ¿cierto?, la interfaz de Ucampus, que hoy en día muchas universidades chilenas lo ocupan. Es una interfaz bastante intuitiva para los estudiantes y tanto para los académicos, que permiten ver el avance, ¿cierto?, curricular del estudiante, hace caracterización personal, ¿cierto?, desde la información personal del estudiante hasta, ¿cierto?, la interacción con la plataforma misma. Como conclusión, algunas conclusiones relevantes, ¿cierto? El Big Data presenta una oportunidad significativa para transformar la gestión universitaria. El principal aporte, ¿cierto?, es el paso desde decisiones basadas principalmente en la intuición hasta una inteligencia más institucional que está en evidencia. Esto significa, ¿cierto?, que no reemplaza el juicio humano, sino lo fortalece mediante información más integrada, oportuna y pertinente. También puede apoyar la planificación estratégica, la acreditación, la gestión académica, la investigación, la administración, etc. También se concluye que su implementación debe ser gradual. Antes de llegar a modelos predictivos avanzados, muchas universidades deben resolver desafíos básicos como integración de sistemas, calidad de datos, interoperabilidad, seguridad y la gobernanza de estos. Y a partir, ¿cierto?, de esto se plantean algunas recomendaciones. Primero, desarrollar políticas institucionales de gobernanza de datos, controles, responsabilidades, criterios de calidad, privacidad, auditoría, etcétera. Fortalecer la interoperabilidad entre sistemas para evitar la fragmentación de información. Formar equipos especializados, ¿cierto?, para proveer la alfabetización digital y de datos, ¿cierto?, en toda la comunidad académica. Y también se recomienda, ¿cierto?, implementar evaluaciones del impacto ético del uso de estos modelos predictivos con las herramientas principalmente de inteligencia artificial.
Para cerrar, el Big Data no debe entenderse solo como una innovación tecnológica, sino su verdadero valor contribuye a tener universidades más inteligentes, transparentes y responsables y orientadas al bienestar de sus comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, René, por tu presentación. Damos el paso entonces a Slader Gramajo, a cargo del subtema 2. Adelante, Slader. Muy bien. Qué gusto poderlos saludar. En este momento, pues tengo el gusto de poderles hablar sobre el subtema de la información financiera en las instituciones universitarias, que es un eje central para la toma de decisiones en las universidades, que es algo tan importante. El proceso de aprendizaje financiero tiene dos fases muy importantes que debemos de contemplar. La fase de la comprensión, que se va a basar en el conocer, en donde debemos de familiarizarnos para poder tener el concepto claro de los términos, del movimiento que está teniendo a nivel financiero o contable en la universidad, y de esa forma llegamos a conocer más las finanzas. Esto nos va a ayudar al siguiente punto, que es comprender. Entender el trasfondo de los números, no solo en parte fría el número, sino que también interpretarlo cómo está en el mercado actual, el movimiento, el flujo, cuál es la demanda, y así poder entender de mejor forma los números. Esto nos va a ayudar a poderlo aplicar. Esto se puede traducir al conocimiento para poder dar unas nuevas directrices con unos nuevos criterios claros, concretos, que nos van a llevar a un estado financiero estable. Por lo tanto, el tener claro esta fase nos va a llevar a otra fase muy importante, que es la fase de la consolidación, que es analizar, examinar sistemáticamente cada uno de los efectos concretos que vaya a tener la universidad para tomar estrategias, para saber hacia dónde orientarnos. Con esto podemos sintetizar para poder integrar planes generales, para poder mitigar los riesgos que tenemos a todas aquellas cosas externas que pueden influir en lo interno, para no poder caer en riesgos financieros o incluso reputacionales de una institución. Pero con el siguiente punto nos ayuda a ver algo más, que es evaluar. Que esto para poder evaluar nos va a permitir medir el éxito, si qué tanto hemos avanzado en nuestras metas o si hay algo que tenemos que mejorar. Y con esto nos lleva a un aprendizaje continuo a un mediano o largo plazo. La educación financiera en la IES es un enfoque tan importante y quiero que veamos esta parte, esta perspectiva de la OCDE, que es donde nos contextualiza que las finanzas es un método dinámico de optimización que reduce la vulnerabilidad de las instituciones. Si nosotros no conocemos, si nosotros no tomamos malas decisiones, si nosotros no acompañamos los procesos,
se va a convertir en una institución vulnerable. Sin embargo, hay que fomentar la solvencia económica para poder tener la claridad y la objetividad en algo real, promoviendo buenos hábitos. El ahorro, en este caso, sería cuidar nuestro patrimonio, permitiendo tener contingencias y poder mitigar muchos riesgos. Pero esto nos lleva a una práctica del gasto inteligente, que lo tenemos que saber para poder tener, que más adelante lo voy a hablar, que es una parte de la gobernabilidad, donde nos vamos a hablar del registro detallado para poder moderar, clasificar detalladamente cada una de las transacciones monetarias que vamos a tener, y con esto vamos a reducir el hiperconsumo o estar haciendo compras poco planificadas. Sin embargo, si hay un gasto inteligente, va a estar muy bien planificado y va a estar muy bien proyectado en base a nuestros ingresos, teniendo metas claras para poder asignar objetivos concretos a cada unidad mediante una planificación y una sistematización, y qué mejor que sea gradual. De esta forma, llegamos a proteger nuestros activos, asegurar a conservar los bienes existentes y, por qué no decirlo, un capital institucional. Con esto llegamos a tener una solvencia económica, a ser estables financieramente y de esta forma también proyectar credibilidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje, porque somos y depende de esta parte financiera. Por eso es que hablo de este punto, de liderazgo de innovador en las instituciones educativas superiores, que es la gestión del cambio. En el tema de la globalización, sabemos los cambios constantes que estamos teniendo con implementaciones de nuevas tecnologías, con actualizaciones de nuevos equipos, entre otras. Sin embargo, la modernización académica exige un pilar sólido, fundado en el liderazgo transformacional, que esto se va a cimentar en poder identificar, consensuar con el equipo, establecer metas claras y así estimular el desarrollo y el crecimiento en los distintos ambientes, partiendo desde la parte financiera. Pero es importante el liderazgo. Con esto, quiero hablarles sobre algunos indicadores de desempeño que podemos tener. Desde la parte económica, la adquisición óptima de activos físicos, humanos y fondos, pero ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cuál va a ser esa métrica? La remuneración promedio de docentes, como por ejemplo el costo semestral. Ver la eficiencia, la relación entre insumos y metas, que es esa relación entre el costo y el tiempo. La métrica podría ser la tasa de egresados por docente. ¿Cuánto me ingresa? ¿Cuánto voy a dar? La capacidad, el aprovechamiento integral de los recursos institucionales y teniendo en cuenta la métrica, que es el grado de ejecución del presupuesto general que tenemos. Los sistemas y herramientas que podemos tener en cuanto a los estados financieros o en cuanto al administrador financiero, que es una parte fundamental que nosotros tenemos que tener clara. Un diagnóstico real que revela con absoluta exactitud la liquidez real que nosotros tenemos. Cuánto de flujo, cuánto de liquidez tenemos, si tenemos deudas o las obligaciones operativas que como institución tenemos. Por eso también existe la estandarización, que es reguladores bajo la NIF de cada país para brindar transparencia legal. Si vemos esto, tiene mucha relación con los puntos anteriores, en el liderazgo, entre los otros que he mencionado, que es la transparencia legal, porque de aquí va a partir lo ordenado y lo que vamos a fomentar en un aprendizaje o en el proceso de enseñanza y aprendizaje. La dirección de inversiones,
que la definen límites saludables antes de comprometer nuestro capital. Podemos nosotros tener un desequilibrio y podemos estar ya comprometiendo nuestro capital institucional. El administrador financiero, una figura muy importante, que es esa diferenciación mientras contabilidad registra los hechos pasados, las finanzas interpretan y proyectan nuestro crecimiento, nuestros ingresos. Y algo muy importante, que tenemos que tener la cultura de la mitigación de los riesgos, que es la gestión proactiva de los activos para esquivar escenarios que no tengan nada de insolvencia financiera o que vino algo externo, puede ser también algo interno, pero en este caso podría ser algo externo. La visión estratégica diseña planes dinámicos para el crecimiento sostenible del campus. No todo el crecimiento puede ser sano, pueden ver crecimientos desproporcionados que años a futuro nos pueden crear muchos problemas. Por eso tiene que haber una visión estratégica en cuanto a crecimiento de una forma progresiva y sistemática. Debe de existir también una estrategia presupuestaria, herramientas de planificación en inversiones en el flujo de caja, necesidades futuras, probabilidades del control de entradas y salidas monetarias, teniendo en cuenta nuestra garantía de viabilidad, tomando en cuenta incluir áreas claves, mantenimientos, sostenibilidad, entre otras. Desafíos que vamos a encontrar, que es nuestra brecha de analfabetismo, perdón, en cuanto a que no sabemos manejar nuestras finanzas, sistemas obsoletos que nosotros tengamos o sostenibilidad en gastos que no nos puedan llevar a algo bueno, como para optimizar recursos, ¿verdad? Entonces, nuestras decisiones tienen que estar basadas en datos. Es muy importante. No podemos tomar decisiones si no conocemos la parte financiera. Y para eso debe haber una transparencia y un control. Responsabilidades inteligentes, trascendiendo la burocracia para poder agilizar los procesos teniendo una responsabilidad inteligente. La gobernabilidad y la transparencia. Transparencia en las prácticas de fiscalización, sistemas innovadores y control de riesgos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sleider. Ahora me corresponde a mí presentar el subtema 3, los sistemas de información en la gestión académica. La estructura y la síntesis de la presentación se compone de 3 capítulos y un apartado final de conclusiones. Em, el primer capítulo se denomina la cultura y evolución de la información en la educación superior. El capítulo 2, la gobernanza en los sistemas de información de gestión académica. El capítulo 3, el impacto de los sistemas en la toma de decisiones y el mejoramiento institucional. Y las conclusiones donde se plantean algunas de las reflexiones finales de esta investigación. Bien, los sistemas de información en las instituciones de educación superior es importante tener a la vista que la comprensión de estos sistemas requiere situar a los datos y la información como aquellos recursos esenciales para las actividades de las instituciones de educación superior, así como las de cualquier otra organización. Y esto se ve porque tradicionalmente los datos eran tratados como un subproducto de la operación institucional, pero hoy asumir su correcta gobernanza es tan crítico y estratégico como cualquier otra función universitaria. El cambio de paradigma radica en superar la simple descripción de los hechos pasados como una reportería para adoptar una cultura de datos orientada a la anticipación, a la proyección y el uso estratégico de la información. Las instituciones maduras abandonan los silos de información fragmentados, que están desagrupados y expuestos a duplicidades e inconsistencias, hacia un estadio de información con gobernanza,
e integración, redundando en la transformación de las culturas institucionales. Una de las ideas fuerza para redondear esto tiene que ver con que el cambio de las últimas décadas no radica en que las universidades produzcan más datos, sino que en que han comenzado a asumir que su correcta gobernanza es tan estratégica como otras funciones. Las tecnologías como agentes de cambio cultural en la universidad. Los sistemas de información trascienden su función puramente instrumental y se han convertido en vehículos que permiten a las organizaciones desarrollar capacidades únicas y consolidar verdaderas ventajas competitivas en su sector. Las tecnologías de información y comunicación, por ejemplo, son otra tendencia que ha producido cambios de carácter estratégico en los sistemas de información y su adopción conlleva cambios que incluyen la capacidad de adquisición ágil de información, acceso a redes globales de datos, nuevos canales de distribución, entre otros. Otras tendencias como la irrupción del Big Data han profundizado esta lógica en la medida en que potencian la gestión y el análisis de enormes volúmenes de datos para convertirlos en información de valor que contribuya a la toma de decisiones en tiempo real. Entonces, este ecosistema tecnológico es la base que permite a la conducción institucional reemplazar la intuición por análisis profundos en tiempo real, agilizando la toma de decisiones en escenarios más complejos. En Chile, por ejemplo, ello está presente en discusiones actuales sobre transformaciones en educación superior, al observar que las universidades van dejando atrás los registros básicos para montar ecosistemas de información complejos y que impactan en la gestión académica institucional. La definición de la gobernanza de la información es el conjunto de normas y responsabilidades que asegura que los datos sean tratados como un activo institucional confiable, protegido y estrechamente alineado con los objetivos estratégicos. La gobernanza es un sistema de información de gestión académica, se materializa en una estructura de roles claramente diferenciados, donde es importante distinguir entre los usuarios que lo van a recibir, los responsables, los gestores y el soporte técnico. Esta separación va a garantizar que el rumbo de la información responda a necesidades académicas y directivas, además de los criterios puramente técnicos. Como una idea fuerza para englobar este aspecto es que la gobernanza de la información no se limita a la definición de políticas, sino que requiere de modelos de acción e implementación que aseguren su calidad, su continuidad y la mejora sostenida de los servicios que el sistema presta a la comunidad universitaria. Los procesos de gestión universitaria requieren de una integración sistémica. Los sistemas deben traducir su diseño técnico en capacidades institucionales a través de la captura segura, la sistematización unificada, la escalabilidad ante el crecimiento, la disponibilidad oportuna de información, y se requieren para ello mecanismos de consistencia rigurosos que garanticen la granularidad del dato a lo largo de toda la trayectoria formativa del estudiante, desde su admisión hasta la titulación. Para ello, entonces, es necesario que la complejidad de la gestión universitaria lo que exige a estos sistemas que dialoguen fluidamente con las distintas plataformas institucionales de aprendizaje, sistemas financieros, bases de datos externas, lo que en su conjunto conforman un ecosistema que visibilice la totalidad de la operación. Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones académicas, como parte de ello, del valor de los sistemas de información, se debe manifestar también su capacidad para sustentar una toma de decisiones robusta y de calidad, como se ha planteado también en las otras presentaciones. En este sentido, los procesos de business intelligence o inteligencia de datos permiten a las organizaciones una toma de decisiones ágiles, transformando grandes volúmenes de datos en conocimiento profundo sobre aspectos como apertura de programas, seguimientos de la progresión y trayectorias estudiantiles, entre otros ámbitos del quehacer institucional. Los registros académicos, docentes y de vinculación adquieren su verdadero potencial cuando se cruzan y se analizan en conjunto, permitiendo comprender a la institución en su totalidad y no solo fracciones de ella. Esta capacidad analítica permite radiografiar el presente, pero sobre todo prospectar tendencias y modelar escenarios futuros, dotando a la conducción estratégica de una robustez argumentativa superior al que ofrecían los antiguos sistemas de reportería tradicional. En el caso chileno podemos comentar que las formas de gobierno e instrumentos de gestión gerenciales han alcanzado su mayor nivel de desarrollo histórico en las instituciones de educación superior Chile, expresando una transformación estructural de la gobernanza ante un mayor uso de planes estratégicos, la profesionalización de equipos y el uso de indicadores de desempeño, lo que ha reconfigurado la relación entre instituciones de educación superior, Estado y mercado.
Los sistemas de información están estrechamente relacionados también con el aseguramiento de la calidad. Los sistemas robustos facilitan hoy en día procesos de autoevaluación más profundos y precisos, y a su vez las crecientes exigencias de la acreditación operan como un principal motor para que las universidades modernicen su infraestructura de datos. La capacidad entonces de integrar, analizar y reportar información de manera transparente y trazable se ha vuelto una condición indispensable para certificar la calidad institucional ante la sociedad. Por lo tanto, podríamos redondear como una idea de fuerza que el valor de un sistema de información de gestión académica debe manifestarse en su capacidad para fortalecer la calidad universitaria. Las conclusiones generales las vamos a abordar desde los siguientes aspectos. La potencia de un software y las plataformas sofisticadas no garantizan su impacto. Las instituciones con plataformas modestas pero con arraigada cultura de análisis pueden tomar mejores decisiones que aquellas con sistemas robustos pero fragmentados o subutilizados. El recorrido desde el dato aislado al ecosistema integrado presenta en su esencia más profunda una transformación en la forma en que la comunidad universitaria comprende, gestiona y valora su propia información. El éxito de cualquier implementación tecnológica radica fundamentalmente en la solidez de su gobernanza, la formación continua de sus equipos y la voluntad explícita de los cuerpos directivos para su impulso. No hay que perder de vista al estudiante al centro del sistema, ya que el fin último de un ecosistema de información maduro es impactar positivamente en las y los estudiantes a través de soluciones que permitan, por ejemplo, el monitoreo en tiempo real para generar alertas tempranas, prevenir deserciones, diseñar apoyos oportunos, entre otras acciones potenciales. La integración sistémica de la información es un aspecto que puede favorecer que el aseguramiento de la calidad deje de ser un hito puntual de acreditación para convertirse en un proceso orgánico, diario y fundamentado en evidencia. Como corolario, entonces, afirmar que la información gobernada y analíticamente aprovechada constituye hoy el pilar insustituible para una gobernanza universitaria moderna, transparente y genuinamente orientada hacia la excelencia. Entonces, ahora damos el paso a Esteban Sánchez a cargo del subtema número 4. Adelante, Esteban. Muchas gracias, Javier. Tal como comentaba Javier, voy a hacer mi aporte al trabajo final de máster, titulado Uso de datos para la gestión de la participación y la experiencia estudiantil. Este trabajo surge desde una inquietud propia de la gestión universitaria. Las instituciones generan cada vez más información sobre sus estudiantes, pero muchas veces estos datos terminan siendo utilizados únicamente para reportes. Mi interés fue analizar cómo esa información puede transformarse en una herramienta para apoyar decisiones que mejoren la experiencia estudiantil. Pero para entender esa problemática, primero debemos preguntarnos por qué hoy resulta relevante hablar de datos en educación superior. Tal como comentaba René en un inicio, hoy la universidad genera información de manera permanente. ¿Ya? Disponemos de datos sobre rendimiento académico, sobre uso de plataformas, sobre asistencia, becas, investigación, un sinfín de información. Sin embargo, disponer de datos no significa necesariamente que se utilicen de manera estratégica. En muchas instituciones, esa información continúa ampliándose principalmente para fines administrativos o bien para rendición de cuentas, desaprovechando el potencial que tienen para orientar la toma de decisiones. Es por ello que la pregunta que guía este trabajo es si realmente estamos utilizando los datos que generan nuestras universidades para tomar mejores decisiones. La literatura ofrece distintos elementos para responder esta pregunta. Este trabajo se centró principalmente en 5 autores. Por una parte, Siemens plantea que las Learning Analytics permiten recopilar y analizar información para comprender los procesos educativos. Austin demuestra que la participación constituye un elemento central del aprendizaje y del desarrollo del estudiante. Tinto complementa esta idea señalando que una mayor integración favorece la permanencia dentro de la universidad. Desde una perspectiva institucional, y esto es súper importante, Hillinger sostiene que el desafío ya no consiste solamente en disponer de los datos, sino también en desarrollar
capacidades para poder utilizarlos. Finalmente, Calduch incorpora la participación estudiantil como un componente clave para la gobernanza universitaria. En conjunto, estos aportes muestran que la gestión basada en evidencia representa una evolución de las universidades, entendiendo también el contexto de creciente digitalización en el cual nos encontramos. El objetivo de este estudio fue analizar cómo el uso de datos puede fortalecer la gestión de la participación y la experiencia estudiantil mediante el análisis de un caso desarrollado en la Dirección General de Desarrollo Estudiantil de la Universidad Andrés Bello de la sede Viña del Mar. Pero más que estudiar indicadores aislados, el propósito fue comprender cómo estos datos pueden incorporarse al proceso de toma de decisiones. La Dirección General de Desarrollo Estudiantil desarrolla acciones en ámbitos como bienestar, como la vida estudiantil, como la vida saludable, el liderazgo y la representación estudiantil. Y durante los últimos años comenzó a sistematizar información relacionada con cobertura, con participación, con satisfacción y también con representación. Pero lo importante es que no fue solamente medir esos indicadores, sino que incorporarlos al ciclo de la gestión, que es precisamente la figura que se puede ver en la presentación. Porque los datos permiten diagnosticar la realidad, planificar acciones, implementarlas, evaluar sus resultados y posteriormente retroalimentar la planificación del siguiente periodo. Es decir, la información deja de ser un registro administrativo y pasa a transformarse en un insumo para la gestión. Acá podemos ver un comparativo de lo que fue el año 2024 y 2025 en la Dirección General de Desarrollo Estudiantil. Vemos que hubo casi un 40% de aumento en las actividades, que subió mucho también la participación de RUT únicos. En el año 2024, un 55% de toda la sede de la universidad había participado en actividades de la Dirección de Desarrollo Estudiantil. El año 2025 eso se eleva a un 62%. Y además las participaciones totales aumentan también en un 40%. Esto es relevante porque muestra que no solo participaron más estudiantes, sino que quienes participaron tendieron a involucrarse en más de una actividad durante el año. Y desde una perspectiva de la gestión, estos indicadores permiten evaluar el comportamiento de los programas y ajustar la planificación de las actividades futuras. Este gráfico representa el principal hallazgo del trabajo. La universidad todos los años hace una encuesta de satisfacción a sus estudiantes. En el año 2025 fue respondida por casi 4.000 estudiantes, que corresponden a un 33% de la matrícula de la sede. Y de esos casi 4.000 estudiantes, un poco más del 70% participaron al menos en una ocasión en alguna actividad de la Dirección de Desarrollo Estudiantil. Podemos ver que quienes no participan, el nivel de satisfacción que tienen es de 81. Quienes participan una vez, su nivel de satisfacción sube 5 puntos a un 86. Y quienes participan 11 o más veces tienen una satisfacción de 88. Este estudio en ningún caso pretende afirmar que existe una relación causal, ¿ya?, entre la participación y la satisfacción. Sin embargo, la asociación observada es súper consistente con lo que dice la literatura, particularmente con lo que plantea Astin y Tinto respecto del valor de la participación para poder fortalecer la experiencia universitaria. Desde el punto de vista de la gestión, este resultado demuestra que los datos permiten monitorear el impacto real de las estrategias implementadas y, por supuesto, orientar decisiones futuras con mayor fundamento. Lógicamente, si bien los resultados del caso muestran el potencial del uso de datos para poder fortalecer la gestión estudiantil, la literatura coincide en que aún hay desafíos muy importantes, ¿ya? Muchos de estos también fueron abordados previamente por mis compañeros. Pero el primero es sobre la integración de los sistemas de información. En muchas universidades los datos están distribuidos en plataformas independientes. Y esa fragmentación dificulta poder tener una visión integral de las trayectorias estudiantiles.
El segundo desafío corresponde al desarrollo de las capacidades analíticas. No basta con disponer de grandes volúmenes de información. Las instituciones necesitan equipos capaces de interpretar esos datos y de transformarlos en conocimiento útil. Un tercer desafío es la gobernanza de los datos. Hay que tener criterios claros en cuanto a seguridad, a transparencia y sobre todo al resguardo de la privacidad. Finalmente, y a mi juicio el desafío más importante, es avanzar hacia una cultura institucional basada en la evidencia. Esto implica que los datos dejen de ser utilizados únicamente para reportar resultados y que pasen a ser forma del proceso cotidiano de planificación, de seguimiento y de evaluación. En otras palabras, que las decisiones no dependan exclusivamente de la experiencia o de la intuición, sino que se complementen con información confiable y oportuna. Precisamente este último desafío conecta con la principal reflexión que me deja este trabajo y con la cual ya voy cerrando. Son dos reflexiones. La primera es que los datos adquieren verdadero valor únicamente cuando se transforman en decisiones que contribuyen a mejorar la experiencia de los estudiantes. Y la segunda, y el principal aporte de este trabajo, demostrar que las unidades responsables de la participación y de la vida estudiantil también pueden generar evidencia útil para apoyar la toma de decisiones institucionales. En definitiva, avanzar hacia una gestión basada en datos no significa únicamente incorporar nuevas tecnologías, sino que significa desarrollar una cultura organizacional capaz de utilizar la información para fortalecer la experiencia universitaria. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Esteban. De esta manera, entonces, concluimos nuestra presentación. Esperamos que las propuestas y reflexiones que compartimos puedan aportar al debate académico. Agradecemos finalmente a la universidad por brindarnos la oportunidad de compartir estas temáticas con toda la comunidad del máster. Y bueno, nos despedimos. Muchas gracias.